Bueno, les doy entonces la bienvenida a su clase de artes del día de hoy. Objetivo de la clase. Vamos a ver cuál es el objetivo de nuestra clase del día de hoy. El objetivo de nuestra clase del día de hoy responde al desempeño, que es practica la creación de grafitis desde técnicas de grabado con la herramienta Stencil, teniendo en cuenta posturas como la del artista Andrés Montoya. El objetivo de nuestra clase, identificar en qué consiste y la forma de elaborar una plantilla de grabado como técnica Stencil. ¿Vale? Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿En qué consiste esta técnica de Stencil y cómo se elabora una plantilla de grabado? ¿Vale? Que eso hace referencia al tema del taller, si ustedes ya lo revisaron. En el taller se muestra lo que es el Stencil y cómo elaborarlo desde casa como plantilla para graffiti o para publicidad. ¿Listo? Vamos a ver en este momento un video alusivo a lo que es el Stencil, mis amores. ¿Listo? Muy atentos y muy pendientes a este video, a todo lo que allí nos dicen acerca del Stencil. Ok, profe. El stencil es una técnica de impresión donde básicamente con algún elemento se bloquea la superficie a pintar, entonces este elemento que se puso, su silueta queda impresa en la superficie que se va a pintar. Ese es básicamente el principio. El primer stencil del que se tiene registro es en la época prehistórica. Las pinturas rupestres es una mano que es atomizada por la boca. Son manos, repeticiones de manos, o el primer vestigio de lo que entendemos por esta técnica del stencil. Me enfoco mucho al stencil por la accesibilidad. El stencil ha existido, como decimos, históricamente, pero con Siqueiros en Argentina toma un vuelco y se vuelve una herramienta de difusión de la problemática política y social. Con Siqueiros un llamado, ¿no?, con las nuevas técnicas que Vamos a esperar un momento que se detuvo el video. Está utilizando y redescubre, digamos, o reinterpreta el stencil, ya que en la dictadura argentina era muy difícil salir a protestar o con brochas, armar un discurso que fuera así como legible o que se pudiera entender. Entonces se dieron cuenta que con el stencil, con una plantilla, era muy fácil y muy rápido poder estar reproduciendo estos mensajes. Y yo creo que esa es la motivación que a mí me da, pues, para empezar a trabajar como con la plantilla, porque es una herramienta muy accesible, aunque bueno, como cualquier técnica se puede subir su nivel de complejidad, y también tenemos trabajos como muy complejos y que pues es imposible, digamos, aplicarlos como en la ilegalidad, pero básicamente mi principal atractivo fue en ese sentido, como una herramienta de transformación social, como la gráfica, como parte de estos procesos sociales. La stencil se ha utilizado desde mucho tiempo antes, digamos, en la época de lo que le llaman la era de la discrepancia, la época de los grupos, finales de los 60 hasta los 90 más o menos. Hubo una serie de grupos de la academia que empezaban a plantear esta ruptura, digamos, como con la galería y con la institucionalización, con la objetualización incluso del arte. El grupo Suma, no grupo Proceso Pentágono, esta generación, ellos ya utilizaban el stencil en las calles, con un discurso pues que hablaba de transgredirse la institucionalización del arte. Incluso pues también la técnica del stencil pues muy utilizada también en la serigrafía, básicamente es el mismo principio, bloquear una parte y dejar descubierta otra. Entonces, en ese sentido, pues el stencil tiene una historia tremenda, o sea, los stenciles los ven en las tiendas de pintura para que hagas tus decoraciones, tus cenefas, o sea, siempre ha estado presente, digamos. Lo importante o lo que hay que resaltar, pues es precisamente cuando esta herramienta se utiliza como una arma de transformación social. Tan lindo el video. Sí o no, estudiantes. Listo. Como se pudieron dar cuenta, en el video nos muestran las características de lo que es el stencil. El stencil existe muchísimos años atrás como una técnica de grabado. El stencil lo utilizan para publicidad.
si ustedes los ven en las empresas para poder hacer su publicidad, sus letreros, dibujos y demás, en algunas empresas hacen aún uso del stencil. Con el stencil se pueden también hacer estampados en camisetas, o en gorras, en vasos, en muchísimos productos se puede llegar a hacer estampado, ¿sí? Ustedes vieron lo que es el graffiti. Entonces, para ampliar lo que es la elaboración del graffiti, esta es una herramienta muy, muy importante. Para que este graffiti tenga una técnica más estética, se debe hacer uso de un stencil, mientras adquieren la práctica de luego ya no tener la necesidad de utilizarlo. Bueno, entonces el stencil es una herramienta, es una plantilla, con la cual con anticipación puedo elegir los estilos, formas, dibujos, características de las letras, ¿sí? Y tenerlo muy claro en la plantilla para luego llevarlo al póster o a la pared o a la cartelera donde nosotros vayamos a grabar, ya sea también en camisetas, en pocillos y demás. Es una técnica que se tiene para grabado, entonces para que nos quede muy clarísimo eso. Entonces, a partir de eso, se entiende que ustedes lo que van a trabajar en el taller es cómo elaborar esa herramienta. Cómo yo puedo desde mi casa hacer una plantilla de grabado como es esta stencil, ¿vale? Entonces, van a prestar muchísima atención porque lo que viene es la explicación de cómo hacerlo desde casa. Ya entendemos entonces que el stencil es una plantilla, ¿sí? Una plantilla de grabado. Una plantilla con la que yo voy a grabar, ya sea en una pared, ya sea en una camiseta, si es que voy a hacer estampado, ya sea en una cartelera, donde vaya a ser, es una herramienta que puedo utilizar para que esté el formato con anticipación de lo que voy a elaborar, ¿sí? Por eso lo pueden hacer con sus nombres, lo pueden hacer con un dibujo y demás. Entonces es como preparar todo para llevar a cabo el trabajo de grabado, ¿listo? También, como les digo, se utiliza para hacer grafitis. Entonces, si yo quiero hacer un grafiti con un mensaje, puede ser de Dios, entonces con anticipación yo con X o Y material, que ustedes en este momento lo van a ver más adelante en la clase, qué materiales puedo usar, hago mi plantilla y con gran facilidad podré estampar o podré plasmar el mensaje, porque ya tengo una plantilla anterior, ¿sí? Un trabajo anterior ya hecho para poder llevar de una forma más estética y pulcra este trabajo. Lo que hace es eso, buscar que el trabajo sea más pulcro y sea más estético, ¿vale? Que sea más limpio. Eso es en eso es lo que nos ayuda el stencil, a llevar a cabo un trabajo de graffiti o de grabado mucho más limpio, mucho más estético y de acuerdo a los requerimientos de lo que nosotros queremos, de la intención que tenemos. Recuerden que el arte parte de una intención, la intención del artista, que puede ser a partir de emociones, pensamientos o vivencias. No olvidemos eso. Entonces, la forma de que este trabajo sea mucho más limpio y más estético es con la técnica de stencil, ¿vale? Y de tener una idea clara de lo que voy a hacer en cuanto a grabado o grafiti. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a eso, muchísima atención a esta presentación. Elementos para crear un stencil casero. Como en la guía ustedes tienen también qué elementos requieren, acá se los voy a recordar para que los tengan muy, muy en cuenta. ¿Qué se necesita? Puede ser acetato, que se compra pues en las papelerías. Si no tienen acetato, puede ser un trozo de cartón. Si no tiene cartón, una radiografía vieja que tenga o incluso una hoja del folder puede servir para hacer un stencil. Les recuerdo, puede ser acetato, cartón, radiografía o una hoja. Cualquiera de estos podemos tenerlos en casa. También requiero unas tijeras, un bisturí, si no voy a usar las tijeras, o usar un bisturí punta lanza o un bisturí normal, ¿listo? Si no hay bisturí, pues uso las tijeras. Debo entonces elegir una imagen, ¿sí? Si no soy tan bueno al dibujar
o al hacer letras como yo quiero, pues puedo elegir una imagen que yo pueda calcar en el acetato, cartón, radiografía. También debo tener un lápiz, un color blanco o marcador para poder marcar el material. ¿Listo? De acuerdo con esto, en este momento, mis amores y padres de familia, vamos a ver un video de cómo, de una forma muy sencilla, se puede hacer un stencil en casa con cualquier material. Que no tengo acetato, profe. Bueno, puedo tener un pedazo de cartón. Que no tengo un pedazo de cartón, profe. Bueno, una radiografía vieja. Que no tengo radiografía, ni cartón, ni acetato. Bueno, con una hoja del folder, con una hoja reciclada, con una cartulina que hayan usado alguna vez. Entonces, para que lo tengan muy, muy en cuenta, que hay mucho material que podemos tener en casa que nos puede facilitar el trabajo. En este video lo van a ver cómo se puede de una forma muy sencilla en casa hacer un stencil, ¿vale? Entonces les pido el favor que muy atentos a esta presentación. Le voy a colocar audio en este momento para que puedan ver el video con muchísima atención. Listo. Hola a todos. Como ya anuncié en el vídeo anterior, hoy vamos a hacer stencil. Vamos a utilizar materiales reciclados para no tener la necesidad de comprarlos, ya que primero son bastante caros y luego muchos de vosotros me habéis dicho que no los encontráis en vuestros países. Aquí tengo una simple bandeja de estas que vienen con carne en los supermercados y que compramos casi a diario. Tiene una parte con dibujo y una lisa. Esto es acetato. Entonces lo que vamos a hacer es recortarlo. Vamos a retirar también todos los bordes para que nos quede la parte lisa. Aquí tenemos nuestro primer acetato. Voy a coger un dibujo que, bueno, he dibujado yo misma, es una rosa. También podéis imprimirlo de internet o buscar por internet cualquier plantilla de stencil. Lo que vamos a hacer es ponerla debajo y con un rotulador permanente vamos a calcar el dibujo. Una vez tenemos el dibujo calcado, lo siguiente que vamos a hacer, pues sencillamente coger nuestras tijeras y comenzar a recortar. Vamos a recortarlo por la parte de dentro. Pinchamos en cualquier punto con la tijera y vamos recortando hasta obtener todo el dibujo. Y así es como queda este primer stencil. Vamos a suponer que no conseguimos este tipo de bandejas, aunque son muy sencillas de conseguir. Bueno, pues como segunda opción, vamos a coger una funda, un plástico de envolver folios, de los del cole de los niños. Este lo tengo ya recortado porque hice un stencil para otro vídeo y solamente tengo un trocito. Pero bueno, es una simple funda. De la misma manera, he dibujado aquí un esquinero que utilicé para el vídeo anterior, para el libro endurecido, y lo mismo, vamos a calcarlo con un rotulador permanente, lo ponemos así encima y calcamos. Sencillamente, como hemos hecho con el acetato de la bandeja, pinchamos con la tijera y vamos a recortar todo el dibujo. Aquí hemos obtenido nuestro segundo stencil. Vamos a suponer que no conseguimos este plástico, no conseguimos bandeja. Hay otra fórmula, más sencilla todavía, con una simple cartulina. Esta viene con unos dibujitos, bueno, porque la tenía ya de otro trabajo y voy a utilizarla, pero os vale una cartulina común, cualquiera. Vamos a coger otro de los dibujos que, como os he dicho, en este caso lo he dibujado yo misma y lo he dibujado con lápiz. Es importante que lo dibujéis con lápiz. Luego vamos a repasarlo apretando muy bien para que se quede bien marcado el dibujo. Le vamos a dar la vuelta y sencillamente vamos a ir pasando el lápiz por encima. Así, apretando bastante. Lo que vamos a conseguir con esto es crear como una especie de papel carboncillo. Así vamos a ir cubriendo todo el dibujo. Una vez lo hemos cubierto por
para que se nos quede calcado abajo. Hay que tener en cuenta que no lo podíamos calcar ya que esta cartulina no es transparente. Entonces, es una forma de marcarlo abajo. Cuando ya lo hemos marcado, no sé si podréis ver ahí cómo queda el dibujo, ya que se ve muy clarito en el vídeo, pero bueno, está ahí. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es, de nuevo, con el lápiz, repasar todo el dibujo para que podamos verlo mejor a la hora de recortar. Y de la misma forma que hemos hecho con los anteriores, sencillamente con la tijera iremos recortando todo este stencil. Aquí tenemos los 3 stencil que hemos preparado. El de la bandeja, vamos a empezar con él. Vamos a coger un poquito de pintura acrílica de color negro y un pincel. Y vamos a estarcir. Sencillamente mojamos, retiramos el sobrante como siempre. Recordemos ahí que si no es pintura, pues pueden ser colores. Hay varias opciones, ¿vale? O Siempre. grafitis. Y vamos aplicando la pintura encima de nuestro stencil. Siempre a pequeños toquecitos. Nunca hay que restregar el pincel para que no se nos cuele por las ranuras. Cuando tenemos el dibujo cubierto por completo, sencillamente levantamos la plantilla y ahí lo tenemos. Como veis, queda perfecto. Vamos con el siguiente. Voy a coger la esquina y de la misma forma, al tener más grosor, podemos mojar un poquito más de pintura. Aplicaremos un poco más de pintura por la parte del centro y conforme vaya secando el pincel, iremos insistiendo por los lados. Cuando lo tenemos completo, retiramos el plástico y como veis también queda perfecto. Por último, vamos a hacer el que hemos hecho con cartulina. De la misma manera. Tenemos que tener en cuenta que que hacemos con cartulina nos va a servir para menos veces. Podremos utilizarlo como 2 o 3 veces, ya que al aplicarle la pintura se humedece el cartón y se nos irá arrugando con el tiempo. Pero bueno, 2 o 3 veces podemos utilizarlo. No lo podremos lavar. Los otros, lógicamente, sí. Al ser plástico se pueden lavar. Terminamos de cubrirlo, lo retiramos y como veis no hay ninguna diferencia entre uno y otro. Quedan perfectos los 3. Espero haber podido ayudaros con estos pequeños truquitos de cómo conseguir tanto acetato como hacerlo en cartulina. Que os haya sido muy útil este vídeo. Que estéis suscritos a mi canal y que podamos vernos muy, muy pronto. Suscrito a mi canal por otro, tío. Bueno, entonces, como ustedes se pudieron dar cuenta, nos mostraron la forma más fácil de hacer un stencil en casa. Si vieron con una hoja, con una cartulina, obviamente, dependiendo de lo duro que sea el material, así mismo podremos seguirlo utilizando varias veces. Con una hoja, pues solo se podría una vez o 2, con una cartulina 2 o 3 veces, ya con acetato, con cartón o con una radiografía, se podrían ya muchísimas más veces seguir utilizando. Entonces uno puede ir acumulando cuando son en estos materiales duraderos, pues para poder hacer una presentación más adelante mucho mejor, o más compleja, o más grande, ¿sí? Entonces para que ustedes se dieran cuenta de que sí lo podemos hacer en casa y aquí incluso lo hicieron con solo tijeras, todo el tiempo fue con tijeras. Entonces por si no tenían el bisturí, creo que pues todos en casita contamos con tijeras. Entonces, de forma sencilla lo podemos hacer. No es tan peligroso como ustedes se dieron cuenta. Sí, obviamente hay que tener cuidado que en este momento, más adelante vamos a ver lo que son las precauciones para la elaboración de un stencil. Entonces, de esa manera, ustedes se pueden dar cuenta que es muy fácil, es muy sencillo y que hay diversidad de material en nuestra casa para elaborarlo. Entonces, ya aquí ya depende pues de su creatividad. Como decían ahí en el video, usted puede tener su dibujo de antes y lo puede sacar de internet. No es necesario, usted puede crear un dibujo, ya sea una luna, un sol, una flor, o si usted tiene habilidades grandísimas en lo que es la parte del dibujo, lo puede hacer usted mismo.
puede ser el autor de la imagen, puede hacerlo con nombres, puede hacer ya va en su creatividad, ¿vale? Entonces, para que lo tenga muy en cuenta, quería que tuvieran eso muy presente, porque en un momento se ve como difícil y hacer un stencil y el bisturí y demás. No, es muy sencillo y en casa se puede hacer, ¿vale? Vamos a seguir viendo acá en el video, en la presentación, algunas cosas que debemos tener en cuenta a la hora de hacer un stencil. Hay que tener precauciones, hijos. Amores, yo les pido, por favor, que presten mucha atención a estas precauciones para evitar accidentes. En caso de usar bisturí, solo lo puede hacer el padre de familia o asesorado por este. ¿Listo? Entonces les pido el favor a los padres de familia que estén ahí presentes en la elaboración de este stencil, pues para evitar inconvenientes y que no dejemos en manos de nuestros hijos pues el bisturí. Tener mucho cuidado con las tijeras a la hora de perforar el material elegido para hacer el stencil. Tener cuidado, por ejemplo, que la mano no quede detrás de donde voy a hacer la perforación, porque eso podría seguir derecho y lastimarme. La punta de la tijera podría seguir después del acetato del cartón y lastimar la mano. Por eso hay que ser muy cuidadoso a la hora de perforar el material. Este favor se los pido porque es que me han enviado grafitis con aerosol en el segundo taller que hicimos. Por favor, evitemos el uso de aerosol. ¿Por qué? Porque estamos en este momento en casa, encerrados, y esto nos puede ocasionar malestar a nivel pulmonar, en el sistema respiratorio, puede causar mareo, dolor de cabeza y demás. Por favor, no usar aerosol. En ese caso podemos usar o pintura o colores, pero por favor no aerosol y menos en manos de nuestros niños. Puede usar pintura o colores como les decía antes, no es necesario. Si usted no tiene pintura, no importa, si no hay témpera, puede usar los mismos colores. Si por X o Y razón no hay colores, puede usar lápiz. Entonces ahí sí va de acuerdo a su creatividad, ¿listo? No es necesario pues que tengan que tener pintura necesariamente, témpera o acrílicos ni demás, no. Lo puede hacer con los colores o con el mismo lápiz. Entonces les pido que tengan muy en cuenta, amores y padres de familia, a la hora de elaborar nuestros stencils, estas precauciones para que el trabajo sea óptimo en casa y nuestros chicos puedan llevar un trabajo bajo protección de todos, ¿vale? Es muy importante en lo que respecta al taller que en las fotos que envíen del producto se evidencie el proceso de elaboración. ¿Sí? No es solo el final ahí como queda la imagen, no, porque es que puede pasar, yo no digo que pase acá, pero puede pasar de que me envíen la imagen de un stencil de internet, porque hay muchísimas imágenes y uno pues se puede dar cuenta cuando son bajadas como de internet y me las manden así. Entonces yo les pido el favor que sean 3 foticos nomás, no es necesario 4, 5, 6, si puede 3, en las que se evidencie que el chico participó del proceso de la elaboración del stencil. Pues de esa manera yo podré evaluar y colocar la nota teniendo en cuenta cómo se llevó a cabo el proceso de elaboración del stencil. Si algún estudiante no pudo participar de esto o el internet se le fue, como puede pasar, que se le va el internet o no escuchó o el video le llegaba como tardío, entonces en el canal de YouTube del colegio ustedes pueden encontrar esta clase como clase de arte semana 4 y 5 del segundo periodo. ¿Listo? Yo creo que si Dios mediante a partir de mañana ya pueden encontrar la clase en este medio, ¿vale? Para que lo tengan muy en cuenta. Listo, amores. Entonces, de acuerdo con eso, ya tenemos pues muy claro cómo se elabora un stencil, por qué es importante el stencil. Hay una lectura en el taller que hace referencia a lo que es el stencil, qué significa stencil, por qué es importante el stencil. Y hay una preguntita después en la parte de práctica donde, ¿para qué uso le puedo dar yo al stencil? Yo creo que durante el taller pues se responde a esa pregunta, ¿no? Para publicidad, para hacer grabados, ya sean camisetas,
gorras, en pocillos. En este momento se puede hacer una cantidad de grabados en muchísimos elementos para hacer graffiti, que es lo que ya hemos visto en las clases, cómo hacer grafitis, y esta es una técnica fabulosa para que nuestro trabajo sea mucho más limpio y estético, como les había dicho. Gracias, profe. De nada, mi amor. El desierto del mundo ya no daba ningún fruto, solo ofrecía tristeza y soledad. Pasó un día, sembrado cosechó y la tierra se cubrió de pequeños sembradores, muchos surcos se regó. Somos el mal que venimos a sembrar un mundo de amor y de amistad. Todos juntos regamos los surcos, vamos hermanos a sembrar. Todos juntos regamos los surcos, vamos hermanos a sembrar. El desierto de fruto sincero de amistad. La tierra sedienta de amor se refrescó. Nació la sonrisa en este mundo, animados por María, con la ayuda del labrador y las semillas en unión. Somos hermanos. Mamá.